¿Se acuerda de la época en la que se acercaba a un laboratorio para que fueran revelados los rollos fotográficos que tomó en el paseo del fin de semana? Y que tenían que pasar varios días para por fin ver las imágenes. En aquella época, la magia de la fotografía estaba en los químicos que formaban la imagen en un papel especial. Hoy, usted se demora más posando para la foto que viéndola en la pantalla de una cámara digital. Hoy, usted no se acerca a un laboratorio para revelar un rollo. Usted guarda las imágenes en el computador y las publica en Facebook para compartirlas con el mundo. Entonces, ¿dónde quedaron los álbumes que adornaban estanterías de las casas? ¿Será que los reemplazó una comunidad virtual? Hoy, de la fotografía análoga a la digital. Cuando aparece la fotografía, aparece la posibilidad de que cada momento que se vive quede registrado en una imagen. Su colección la encontramos en las estanterías de nuestras casas, en el álbum familiar. Allí se documenta el paso del tiempo y los eventos conmemorables de cada familia. ¿Qué sería de nuestros recuerdos sin la posibilidad de verlos en imágenes? Sin que podamos recurrir a una fotografía para tener presente aquellos momentos memorables del pasado. Probablemente serían difusos y no recordaríamos cada detalle. ¿Quién nos acompañó en la celebración de cumpleaños? Ni cómo nos veíamos a los 10 años. Los seres humanos tenemos la costumbre de querer recordar. Por eso cuando la gente se moría en el antiguo Egipto le hacían una máscara mortuoria para tener la posibilidad de guardar el recuerdo de esa persona que en algún momento acompañó a determinada familia. La fotografía es, digamos que la mejor manera que tenemos para recordar, para tener la certeza de que cuando no estemos, de alguna forma vamos a tener un espacio en la memoria de la gente cuando tenga la posibilidad de ver una imagen nuestra. Los antecedentes de la fotografía se encuentran en la cámara oscura y en las investigaciones realizadas sobre la reacción de las sales de plata a la luz. Pero fue en el siglo XIX cuando el científico francés Joseph Niepce obtuvo las primeras imágenes fotográficas. La primera conocida fue Vista desde la ventana en Le Gras, de 1826, la cual necesitó 8 horas de exposición. El 19 de agosto de 1839 fue Louis Daguerre, quien presentó el nuevo invento en sociedad en la Academia de las Artes y Ciencias de París. Ahí se presentó en sociedad y fue pues realmente todo un acontecimiento porque significaba que el hombre había logrado detener el tiempo y había logrado sobre todo fijar en un papel, había logrado representar fielmente la realidad. El daguerrotipo era una imagen que se obtenía a través de una cámara fotográfica en una superficie metálica. Esta imagen es muy similar a lo que es hoy la fotografía instantánea, lo que hizo posible que las personas obtuvieran sus retratos reemplazando los antes encargados a los pintores y que eran exclusivos para la élite. Bueno, inicialmente pues tener un retrato en pintura significaba asegurarse de alguna manera ser recordado. Con las fotografías pasa lo mismo. Tener una fotografía en la época, debido a la novedad, generaba entonces también como cierto estatus, porque vos estabas, digamos que a la moda. Pero como tenían que posar mucho tiempo al frente de la cámara, los primeros resultados fueron poses muy estiradas que algunas veces generaban deformidades si se producía algún movimiento constante como parpadear. Básicamente, en principio, lo que aparece es el retrato, es la primera práctica que se plantea. Y básicamente porque la gente quería ver su imagen construida a partir de la imagen y en este caso de la imagen fotográfica. Con las facilidades que ofrecía el daguerrotipo, fue posible para las familias de clase media tener sus propios retratos. Las personas iban a un estudio y salían de allí con sus fotos familiares. Eso derivó incluso en una práctica que llamó las tarjetas de visita,
que eran imágenes que se hacían a manera de tarjeta de presentación personal, pero con fotografía. Entonces la gente intercambiaba estas fotografías cuando visitaban una familia amiga, en fin, esa colección de tarjetas es la que genera el álbum familiar. O sea, guardar esas tarjetas las que generan de alguna forma esa costumbre que tenemos los seres humanos de guardar imágenes de la gente que queremos, que la gente que es cercana a nosotros. Posteriormente, cuando los medios fueron posibilitando la opción, la fotografía empezó a ser utilizada para el registro de situaciones más cotidianas. En principio eso no era posible porque los tiempos de exposición eran muy largos aún, el medio era todavía muy costoso, era una cosa que se realizaba básicamente en el estudio, en el ámbito muy controlado del estudio, porque ahí estaba la luz indicada, los medios adecuados, y eso no era posible que se pudiera utilizar de manera pues más corriente. Tenía que haber todavía todo un discurso y un aparataje muy complicado para poder llegar a un resultado adecuado. Un punto clave en la popularización de la fotografía fue el surgimiento de la marca Kodak, cuando fue industrializado su proceso de revelado y copiado. La Kodak le fabrica unas cámaras supremamente fáciles de manejar, supremamente sencillas, y se las da a la gente, se las vende a un precio relativamente barato para que la gente las lleve a las casas y fotografía algo muy importante que es la vida cotidiana, los espacios familiares, los rituales familiares. Incluso Kodak fija su nicho de mercado ahí, todavía lo mantiene en un público muy aficionado. En el momento en el que los medios se abaratan, los tiempos de exposición se reducen y se puede casi que convertir la fotografía realmente en un objeto popular, es el momento en el que la fotografía entra en el circuito de los espacios privados y donde empiezan a fotografiarse pues ya las vidas cotidianas de las personas. Casi siempre todavía con un ánimo muy ceremonial o muy celebrativo, ¿no? La llegada de Kodak permitió fotografiar la cotidianidad de las familias, imágenes que se empezaron a guardar en un álbum familiar, donde están atesorados los momentos más importantes de la familia. En el álbum familiar pues hay varias particularidades, como dice Armando Silva, el álbum de familia es digamos que una exclusividad o una potestad de la mamá, la que se encarga de administrar el álbum familiar. Es la mamá la que decide qué está en el álbum y qué no. Y también la que empieza de alguna forma a narrar la historia de la familia, porque aquí hay una narrativa basada pues como en fotografías, donde empieza cronológicamente a organizar el desarrollo, el crecimiento de la familia y cómo se va pues aumentando, cómo se va presentando a partir de los rituales, la celebración, los viajes, los momentos felices, el primer paso del hijo, el colegio, todo esto va quedando ahí pues como guardado en el álbum familiar. El cuento con el álbum es que al ser de la mamá, entonces también hay como cierta tendencia a que sea muy exclusivo también a quien se le muestra. O sea, el álbum familiar se le muestra a pocas personas y es una forma también pues de ser aceptado en familia. En un álbum familiar es común encontrar las fotos de un cumpleaños, un bautizo, una primera comunión, un matrimonio. Pero, ¿qué pasa cuando cambia la forma de tomar las fotografías? Cuando el rollo es reemplazado por una tarjeta de memoria. ¿Se acabará la tradición de documentar la evolución de los hijos? ¿Dónde quedarán aquellas imágenes que finalmente se convertirán en la forma de preservar nuestro recuerdo? Desde la invención de la fotografía han pasado aproximadamente 170 años, en los que nuevas técnicas se han desarrollado constantemente con el objetivo de obtener fotografías de mejor calidad y que simplifiquen su proceso de producción. Uno de los cambios más significativos llegó con la aparición de lo digital, técnica a la que el mercado, los fotógrafos y los aficionados han tenido que adaptarse. El proceso con la análoga, a pesar de ser muy mágico y muy romántico, y pues yo creo que muchos de los fotógrafos todavía añoramos ese proceso y lo queremos mucho, era un proceso más bien engorroso, que requería mucho tiempo, que requería no solo en el proceso de copia, sino en el mismo proceso de la toma. Se necesitaba tener como conciencia de qué era lo que yo iba a tomar. Yo tenía que cuidar cada foto, ¿cierto? Debía tener presente que el rollo con el que yo contaba era de 36 fotos y que las 36 fotos iban a ser súper certeras, ¿cierto? El proceso era lento, tenía que esperar
llevar mi película a un laboratorio si era el caso, o yo revelarlo. Cada toma, pues cada foto individual pues se copiaba con un proceso largo. La fotografía digital se comenzó a utilizar aproximadamente en la década del 70, pero en un principio su uso era restringido a instituciones como la NASA o a quienes realizaban labores de inteligencia. En los años 80 comenzó a tener un auge a nivel social, que a Colombia llegó a finales de los años 90. Hoy en día, en casi todos los hogares hay una cámara digital con la que se registran las situaciones cotidianas de una familia. Con la llegada de la fotografía digital se desplazaron los rollos. Ya no es necesario hacer aquel proceso que requería extremo cuidado al poner la película dentro de la cámara fotográfica, donde cualquier error significaba perder todas las fotografías. Ya no es necesario ir a un laboratorio, ni pensar en cuánto va a costar su revelado para poderlas ver. No podríamos realmente hablar de que la fotografía digital y análoga, o que la fotografía digital sea mejor que la fotografía análoga. Son dos medios diferentes, con características diferentes, que tienen además formas de apropiación, de uso, de consumo, de circulación también igualmente diferentes. Solamente que la fotografía digital se amparó y nació a partir de cómo era el manejo de lo análogo, y entonces sigue conservando muchas maneras de hacer, pero realmente son ficciones. Ya la fotografía digital me permite, no las necesito copiar, las puedo almacenar en mi computador, mostrárselas a mis compañeros por mi computador, copiar solamente las que a mí me interesan, me permite tomarle fotos a todo, sin importar si es bueno o malo, sino que simplemente quiero registrar y registro. Las cámaras digitales están técnicamente fabricadas para que hagan una medición de la luz, hagan un balance de blancos, tomen fotos buenas, sobre todo que uno las puede ver inmediatamente y mirar si le quedó buena o no, y cosa pues que no se puede hacer con lo análogo. Aquí cambia totalmente pues entonces ese tiempo de espera que había entre tomar una foto análoga, esperar llevarla al laboratorio, esperar que se revelara, y muchas veces después de todo ese proceso darnos cuenta que lo que hicimos estuvo mal hecho, porque no prendimos el flash, porque lo fotografiamos en un lugar muy oscuro, o porque digamos que no tuvimos como ciertas precauciones con la luz que teníamos en el lugar, una luz amarilla, entonces nos quedan rojizas. Todo eso no se podía ver hasta el final. Con lo digital yo puedo ver inmediatamente qué está pasando. Ahora las cámaras han bajado de precio y aumentado su calidad. Ya es común encontrar las que no son profesionales y que permiten tomar fotos cada vez con mejor resolución, disminuyendo así la brecha técnica existente entre lo análogo y lo digital. Por otro lado, se han desarrollado las tarjetas de memoria con muchas megas disponibles, hasta gigas, para almacenar más de 200 fotografías que podemos ver en el mismo momento en el que las capturamos. Ese almacenamiento de tanta foto y de tanta foto poco interesante que uno guarda y que finalmente uno nunca vuelve a ver, pues se vuelve como una toma fotográfica banal, pues finalmente uno ya no la piensa tanto, creo. La llegada de lo digital también ha obligado que los fotógrafos se tengan que adaptar a una nueva técnica, que puede tener sus ventajas y desventajas, pero que es la realidad. Todos los fotógrafos deben cambiar. Si no se adaptan, el mismo medio se encarga, casi que por ley natural, de simplemente ponerlos a un margen y desaparecen esos usos. Curiosamente, en la fotografía hay una línea que podríamos llamar romántica. Frente a todas esas técnicas que van desapareciendo, siempre queda un rezago de fotógrafos o de usuarios que se quedan enganchados a esos procesos y se quedan ahí tratando de sostenerlos durante el mayor tiempo posible. Otros que han tenido que adaptarse al cambio producido por la fotografía digital han sido los laboratorios. Ya son pocas las personas que revelan los rollos o las que deciden imprimir las fotografías. Que el negocio se transforma en cuanto a que yo primero, cuando pues quería comprar una cámara, iba a un almacén fotográfico, me encimaban o me regalaban un rollo como gancho. Yo tomaba el primer rollo, quedaba agradecido con el almacén que me la vendió porque me regaló el rollo, entonces regresaba ya a revelarlo, y cuando regresaba me lo revelaban y me regalaban otro rollo, ¿cierto? Un rollo que me lo regalaban, entonces yo seguía tomando fotos y eso garantizaba que entre el laboratorio y entre el fotógrafo hubiera una constante
dependencia, ¿cierto? Dependía uno de que me revelaran y ellos dependían que yo estuviera consumiendo película. Entonces ahí hay un cambio porque ya no hay esa dependencia. Incluso ya cuando me venden una cámara en un almacén fotográfico, de pronto dentro del paquete que compro me regalan 30 impresiones para que yo imprima las fotos que quiero, y eso de alguna forma pues trata de generar como que yo regrese a estar imprimiendo las fotografías. El negocio de la fotografía ha tenido muchos cambios a través de la fotografía digital, porque ya la gente no revela tanto volumen de fotos como anteriormente. Pero anteriormente la gente traía un rollo, se tiraba el rollo a procesar y no había forma de seleccionar las fotos, sino que salía todo el rollo completo. Ahora el cliente mira las fotos a través del computador, selecciona sus fotos, entonces es más, el volumen ha disminuido, por lo que amerita que el negocio, por ejemplo en el caso de Fotojapón, se hubiera diversificado en otros productos. Es común encontrar en los laboratorios fotográficos productos para el hogar, videojuegos, televisores, reproductores de música y una inmensa cantidad de objetos tecnológicos como portarretratos digitales, además de todas las variaciones posibles de cámaras digitales, desde las profesionales hasta las ideales para cualquier aficionado, pues ha aumentado el afán por documentar la vida cotidiana a través de la imagen. La fotografía digital, además del proceso técnico para su obtención, trajo otros cambios. Ahora el almacenamiento de las fotos no se realiza en un álbum físico. Hoy en día es más común que las personas guarden sus fotos en álbumes virtuales que ofrecen diferentes sitios web como Facebook, donde las pueden compartir prácticamente con todo el mundo. En la investigación del álbum de fotografías físico al álbum virtual, realizada por docentes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, se estudió la narrativa de la vida cotidiana a partir de la aparición de la fotografía digital y su publicación en Internet. Es cierto que lo digital ha llevado a que sean muchas más las fotos que se toman diariamente. Ya no son solo las celebraciones y fechas importantes. Ahora los días en el trabajo y cualquier salida a rumbear son dignas de quedar plasmadas en imágenes para compartir con todo el mundo. Primero las fotos se almacenan en una carpeta de un computador. Luego son publicadas en sitios web como Facebook. En Colombia hay aproximadamente 5 millones de usuarios de esta red social, el mayor número en Latinoamérica. En Facebook pues lo que hay también es una posibilidad de yo tener frente a mis amigos una posibilidad de ser visto. Entonces bueno, yo puedo mirar o mostrar que soy rumbero y desde ahí ser popular, porque publico las fotografías de las rumbas a las que asisto, que voy a los mejores lugares, estoy rodeado de las mejores chicas, que tengo muchísimos amigos, y desde ahí pues se da esa posibilidad de que me reconozcan, cosa que es muy importante ahora, ser reconocido. También pues si tengo fotografías de viajes, pues me interesa que me vean los lugares que visité, puede que haya un afán por llamar la atención desde ahí. Vos no encontrás fotografías ni de momentos tristes, ni de momentos como cotidianos, vos encontrás mucho el gran viaje, la gran fiesta, ¿cierto? O sea, siempre escondiendo como ciertas partes de tu vida, o sea, mostrándote al mundo como querés que te vean, no finalmente como sos. Ahora el álbum familiar ha cambiado, ya es personal. Cada persona administra sus fotos, decide qué imágenes va a compartir con el mundo, en las que normalmente no se muestra la familia, solo se ven amigos y compañeros de trabajo. Es muy posudo, es un álbum muy posudo, diferente de pronto a lo que pasaba con el álbum familiar, que en todo caso la fotografía en esa época era más inconsciente, se daba de pronto más para que la gente estuviera frente a la cámara de manera más espontánea. Ya no, ya por más que parezca foto espontánea, incluso uno con los amigos jode, foto espontánea y es la foto más postiza, ¿cierto? Las desventajas es que ya se ha perdido mucho el hecho de que anteriormente nos sentábamos en familia a mirar un álbum, a mirar fotos familiares, a reírnos. Eso ha pasado mucho con la fotografía digital. Ya ahorita es más solitario, donde una persona se sienta al frente de un computador o un televisor a mirar las fotos, se ha perdido un poquito eso. Y como si volviéramos a los días en que se comenzó a popularizar la fotografía, hoy en día el perfil de cada persona en Facebook tiene la misma función que las tarjetas de visita: generarle cierto estatus y sacarlo del anonimato, mostrándole al mundo su cara más amable.
Por otro lado, volvió nuevamente el auge por el autorretrato. Antes vos eras el fotógrafo o eras quien estaba detrás de la foto, pero nunca las dos cosas, o muy pocas veces. Ya la gente se estudia mucho, se mira a sí mismo para mostrarse. Volvemos a lo que te decía ahora, cómo se quiere ver o cómo quiere que lo vea el mundo. Entonces se ve mucho el autorretrato. De lo privado que era el álbum familiar que solo se compartía a algunos allegados, se pasó a compartir la vida privada. Son muchas las personas que han decidido hacer público cada momento de su vida cotidiana. Hay usuarios que han alcanzado a publicar hasta 2.800 fotografías mostrando lo que hacen diariamente. Desde el punto de vista de la exhibición de la imagen, yo pienso que el hecho de hacer públicas las imágenes en unos escenarios donde hay la posibilidad de hacerse muy visible, tiene que ver con la idea precisamente del reconocimiento, ¿no? De que haya realmente gente que lo identifique a uno y que uno pueda decir que hay una visibilidad colectiva, lo que podríamos llamar fama, ¿no? Una cosa que de muchas maneras genera unas reacciones en términos de la importancia personal, del ego, del juego de la identidad personal. Son todas esas estrategias que están asociadas a la fotografía y particularmente en este asunto de las redes sociales se han hecho muy visibles, ¿no? Cualquier persona en la red puede volverse famosa. Desde la invitación que hacen los laboratorios para que las personas acudan a imprimir sus imágenes o creen libros de fotos que reemplacen los antiguos álbumes, se intenta evitar que esta costumbre desaparezca totalmente. El álbum familiar no ha perdido vigencia, sigue siendo un lugar necesario para ciertos rituales familiares y sociales importantes. Todavía se sigue fotografiando las situaciones que son remarcables y se siguen contratando a los fotógrafos que mejor resuelven ese tipo de asuntos desde lo técnico o desde lo estilístico o desde una posición casi que podríamos llamar artística. Yo creo que hay mamás que todavía luchan por hacer la cronología de sus hijos, es el caso de mi madre, de almacenar pues las fotos, pero yo creo que cada vez perdemos más esa costumbre, ya eso es una cuestión tuya. Si vos querés almacenar y manejar tus fotos, vos lo haces, si no, o sea, yo creo que el álbum de algún modo tiende a desaparecer, tristemente. Es muy posible que esas historias familiares se estén diluyendo en tanta información que hay con las imágenes digitales. Hay muchas imágenes digitales, entonces se está perdiendo un poco como esa posibilidad de rastrear la historia de la humanidad a partir de las historias de las familias. Sea análoga o digital, la fotografía logró detener el tiempo y es el medio ideal para dejar los recuerdos plasmados en una imagen. Dejar un testimonio de lo que es nuestra vida. Nos vemos en el próximo Masú. Hasta pronto.